¿Alguna vez te has preguntado por qué en la historia oficial cubana los que lucharon con las armas contra el régimen de Castro nunca fueron llamados insurgentes ni rebeldes, sino simplemente bandidos? Hoy quiero que hablemos sin miedo y sin pelos en la lengua del peligro de la neolengua en el socialismo. Sí, de ese poder que tiene un régimen para controlar no solo la historia, sino hasta las palabras que usamos. Ahora te explico el porqué. George Orwell ya lo había advertido en su novela 1984. Quien controla el lenguaje, controla la realidad. Y en Cuba, la realidad fue reescrita en una sola palabra: bandidos. A todos los que se alzaron en el Escambray, en las montañas y en los llanos, que se enfrentaron al sistema desde 1959, les quitaron todos los nombres. Nada de insurgentes, ni patriotas, ni luchadores de la libertad. Solo bandidos. Y no fue casualidad, ni improvisación. Fue propaganda pura, estrategia importada del manual soviético. ¿Sabes quién inventó ese término para los cubanos? Vino de un español, un hombre llamado Ángel Martínez Riosola. El Ángel se lo puso el mismo Fidel en alusión a su padre porque decía que se parecía mucho a él. También era conocido como Francisco Ciobotá, alias el comandante Angelito, un asesor de la URSS, veterano de la Guerra Civil Española y además de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre estaba preparado, curtido, nada más y nada menos que en persecución a nacionalistas ucranianos, lituanos y estonios, a los que también Moscú llamaba bandidos. Llegó a Cuba para enseñar cómo nombrar y cómo combatir. Principio de 1962. Reunión tensa con Fidel, Almeida, Tomasevich. Se discute cómo llamar a los alzados, insurgentes, rebeldes. Proponen algunos, pero Angelito suelta: no, son bandidos y así hay que llamarlos. A Castro le encantó y ahí quedó sellado el relato. El tal Angelito también fue el que nombró a los patriotas de Playa Girón. ¿Sabes cómo? Mercenarios. Pero esa historia es para otra ocasión. Bueno, tan fuerte fue la palabra bandidos que se creó una sección de lucha contra bandidos. Batallones LCB, lucha contra bandidos. Y hasta un museo nacional ubicado en Santo Espíritu dedicado a exhibir la versión oficial de ellos. Pero el objetivo era claro: borrarles toda la legitimidad, reducirlos a simples criminales. La causa: desaparecida del lenguaje. Pero te has puesto a pensar cómo en otros países los que lucharon por sus ideas recibieron otros nombres. En México se llaman insurgentes, en España carlistas, republicanos, franquistas, pero jamás bandidos. En Estados Unidos, tras la guerra civil, los vencidos sureños no fueron llamados bandidos, solo en Cuba. Y antes, en la URSS, el poder impuso ese término para aniquilar el recuerdo, la historia y la dignidad del contrario. Y por eso te lo digo hoy, directo y sin filtro: el primer paso para destruir un adversario es arrebatarle el nombre, convertirlo en algo despreciable a los ojos del pueblo. Y ellos, los comunistas, lo emplearon a la medida. Por eso importa tanto cómo llamamos las cosas, porque quien controla el lenguaje controla la memoria y al final controla la realidad. No repitas lo que no entiendas. Investiga, pregunta y nunca olvides que detrás de cada palabra impuesta hay una historia que alguien quiso borrar. Hoy en Cuba, los verdaderos bandidos no llevan fusil, sino un traje, barriga, y ustedes saben a quiénes me refiero. A veces solo cambia el idioma para robarle hasta el significado a la palabra libertad. Hoy aprendimos el surgimiento de esa palabra que calificó a los patriotas cubanos que lucharon por la libertad de Cuba. Déjame tu like, comparte y coméntame si quieres agregar algo más. Pero lo más importante, investiga, porque solo la verdad nos libera. Bendiciones.